bienvenidos. Les agradezco mucho el estar aquí. Les agradezco mucho su compromiso de que vengan y estén aquí en este estudio, ya que esto es importante, no solo para tener en mente de que participaran en algún estudio, sino es importante para nuestras vidas, para el crecimiento, ya que la palabra de Dios es alimento, es vida, es medicina para el cuerpo, medicina para todo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Les agradezco mucho que se tomen el tiempo para estar aquí. En este día acompáñenme al versículo que atañe a nuestro nombre de grupo, que es en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, capítulo 3. ¿Y qué nos dice ahí? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es algo muy importante. Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, para que Él nos guíe y podamos comprender mejor su palabra. Padre bendito, en este día te doy tantas gracias por permitirnos amanecer un día más. Te doy tantas gracias por tu amor, tu misericordia. Te doy tantas gracias porque nos sustentaste en esta noche y nos permitiste despertar aquí en esta tierra que tú has creado como medio para conocerte, Señor bendito. Te doy tantas gracias porque nos das el privilegio de poder estar en un estudio para poder aprender más de tu palabra y poder conocerte un poco más, ya que es un anhelo en nuestros corazones poder conocerte. Asimismo, Señor bendito, te pido que dispongas nuestras mentes, nuestros corazones, para que estén atentos a tu palabra, para que puedan escuchar la voz que viene por medio de estas escrituras tuyas. ¿Por qué? Porque la Biblia sabemos que es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, para redarguirnos y para instruirnos. Ayúdanos a poder avanzar, Señor bendito. Te pedimos también que nos quites todo estorbo de en medio entre tu palabra y nosotros, que nos quites si tenemos algún malestar, alguna situación, algún pensamiento, algo que nos impida estar atentos, Señor bendito, alguna dolencia, alguna enfermedad, apártala, Señor bendito, para que podamos estar atentos a tu palabra. Te lo pedimos, Señor hermoso, en nombre de tu amado Hijo precioso Jesucristo, que es el nombre, que es sobre todo nombre, tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén, amén. Y pues vamos a iniciar nuestro estudio. Como lo vemos recurrentemente en nuestros estudios, seleccionamos algunos versículos que van en relación al nombre de nuestro grupo, de Conociendo al Dios Verdadero. En este momento vamos a ir al libro de Lucas. Acompáñenme a Lucas, capítulo 14, del verso 16 al 21. Vamos a ver ese pasaje de tal forma que vamos a analizarlo. Lucas capítulo 14, verso del 16 al 21. Y nos dice así la palabra de Dios. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses.
Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Podemos ver en esto que son palabras del mismo Jesús, que le está diciendo, dice, entonces Jesús le dijo, o sea, está poniendo un ejemplo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Esto puede ser en relación a esto, la gran cena. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos la palabra de Dios es un gran banquete. ¿Por qué? Porque hay de toda la información, hay de todo en esta información. ¿Por qué? Porque si tienes situaciones con tu matrimonio, aquí puedes encontrar el banquete, la respuesta para que puedas estar bien en tu matrimonio, para que puedas saber qué hacer, cómo actuar, qué decir, cómo tratar a tu pareja. Si tienes alguna situación financiera, lo mismo. También aquí te dice un orden de que puedes comenzar. Es haciendo caso a las escrituras, haciendo caso a lo que dice Dios. Por eso menciona que es un gran banquete. ¿Por qué? Porque hay bastante información de todo. Es un gran banquete. Pero ¿qué pasa? Simplemente, como lo hemos visto, hay que esforzarnos, hay que buscar. ¿Y qué pasa? Las personas le dan prioridad a otras cosas. Aquí nos dice que comenzaron a excusarse. ¿Por qué? Porque no quieren estar invitados a la gran cena, ¿no? Dice uno prácticamente, dice, he comprado una hacienda. O sea, ahí le dan el valor a la posesión. He comprado algo, quiero disfrutarlo, quiero tener eso en, pues, atento, ¿no? O sea, prácticamente tengo una posesión, la compro, pues voy a aprovechar, aparentemente tienen en su pensamiento, voy a aprovechar el tiempo y voy a ver esto, voy a ver aquello, le dan prioridad a otras cosas, ¿no? Dice otro, he comprado 5 yuntas y voy a probarlos, lo mismo, comprar una posesión material y quiere asegurarse de lo que acaba de comprar, ¿no? Otro le dice, puede ser una excusa todavía un poco mayor, ¿no? Acabo de casarme, wow, o sea, acabo de contraer una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque si lo vemos, en la vida hay 2 decisiones muy importantes. La primera y más importante es recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como único Salvador. Esa es la más importante elección que podemos hacer en nuestras vidas. Y la segunda elección es elegir a nuestra pareja, elegir con quién vamos a casarnos. ¿Por qué? Porque la persona que vamos a compartir el resto de nuestras vidas. Son las 2 elecciones. Y aquí puede decir, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. O sea, realmente ahí, ok, puedo comprártela, que te vayas a casar, pero realmente si no tienes a Jesucristo en medio de tu matrimonio, como el cordón de 3 dobleces, que Él sea el doblez que una para que el hilo no se rompa tan fácil, de nada te sirve que vayas a casarte por emoción, por situación, por compromiso, porque la persona ya salió embarazada, como sea. Si agarras y te casas y no tienes la guía de Dios, difícilmente vas a tener un buen matrimonio. ¿Por qué? Porque realmente cada quien va a jalar para su propio lado. Y sin en cambio, si vienes al banquete de la palabra de Dios, vas a aprender lo que es el verdadero amor, vas a aprender a amar a tu pareja, vas a aprender que son un equipo, vas a aprender que son una sola carne, vas a aprender muchas cosas. Por lo tanto, aquí vemos que los 2 primeros dicen, acabo de comprar posesión material. ¿Por qué? Porque es la condición humana que normalmente lo material es lo que atrae. ¿Por qué? Porque
son posesiones, ya tengo esto, ya tengo aquello, son cosas materiales. Y por eso esto me gusta cómo incluye algo que no es una posesión material, es una posesión humana, pero aún así toma como ejemplo de acabo de casarme, pero aún así esta persona decidió primero buscar su casamiento antes de buscar el banquete de la palabra de Dios. Y aquí dice que el siervo hizo saber a su amo, a su señor. Entonces él, molesto por la reacción natural, dice: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Por qué se refiere eso? ¿Por qué? Porque hay más probabilidad que una persona que ya ha tenido alguna situación, es más probable que la persona realmente ahora ya quiera buscar a Dios, buscar el banquete. ¿Por qué? Porque ya perdió algo. ¿Por qué? Porque ya está en una condición diferente, ya está posiblemente en una necesidad de buscar a Dios. Dice, va a buscarlos y tráelos. O sea, realmente de esos es más probable que vayan. ¿Por qué? Porque las personas normalmente cuando tienen una posición o algo más importante, le dan prioridad a eso, le dan prioridad a sus cosas, a sus trabajos, a su negocio, a sus posesiones, inclusive hasta eventos deportivos, películas, le dan prioridad porque dicen, pues ya, al ratito veo, al ratito estudio, mañana estudio, la próxima semana, o como suele pasar tristemente, cada domingo, lo hago rutinario, voy, asisto al estudio, a la iglesia, lo que sea, voy cada domingo, ya, simplemente cumplí y salgo igual, realmente. Pero como lo hemos visto en los estudios anteriores, tenemos que buscar la palabra todos los días. ¿Por qué? Puedo ponerles como ejemplo algo muy fácil. Todos los días comemos. Y si comemos para alimentar este cuerpo físico, estamos comprendiendo que hay un espíritu dentro de nosotros, el cual también debe ser alimentado. Y si realmente no alimentamos el espíritu, se va a lastimar, se va a debilitar. ¿Por qué? Porque necesita alimento también. Necesitamos alimentarnos espiritualmente. Y es mucho más importante alimentarnos espiritualmente que alimentarnos carnalmente, en la carne. ¿Por qué? Porque espiritualmente es lo que nos va a ayudar a seguir adelante, a tomar buenas decisiones, a saber qué hacer por medio de las Escrituras. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. Esto que acabamos de ver es para que lo reflexionen, se lo lleven en sus corazones. ¿A qué le estás dando prioridad? ¿Qué estás haciendo con el banquete que Dios te está dando? ¿A dónde quieres ir? Va a ser el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. Después de reflexionar en este versículo anterior, ahora vamos a leer esto. Mateo 6:33. Nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahí nos está diciendo algo muy importante. En ambos versículos son palabras del mismo Jesús, no son palabras de cualquier otra persona, son palabras de Él mismo que nos está diciendo, nos está instruyendo, nos está enseñando. Y aquí en este versículo se puede decir que un poco opuesto, pero muy relacionado con el anterior. ¿Por qué? Porque el anterior es que se invita la elección de las personas si lo quieren hacer o no. Como lo vimos nuevamente en la sesión, el regalo está y las personas lo toman y deciden, ¿sí o no?
Dice buscar primeramente el reino de Dios. Aquí dice buscar, 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 buscar. ¿Saben? Cuando buscamos algo, nos esforzamos y movemos cosas, ¿no? Y dice primeramente, o sea, primeramente, lo primero que debes de hacer, buscar a Dios, simplemente al despertar, al abrir tus ojos, simplemente empieza con un gracias Dios porque me permitiste despertar. Empieza con eso, agradece a Dios porque estás aquí, estás con vida, estás un día más en esta tierra que Él creó. Busca primeramente el reino de Dios. Y dice, y todas estas cosas serán añadidas. Y ahí dice, todas estas cosas, debemos de ver que hay que ver también el contexto de lo que se está hablando, la Biblia, antes, versículos después, para no sacar y hacer herejías de un versículo y pensar, pues yo considero que es esto o habla de esto. No, ¿por qué? Porque la Biblia no es de interpretación personal, no es de lo que yo creo o lo que yo sienta o lo que, pues puede ser esto. No, hemos visto que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia tiene todas las respuestas en sí misma, tiene las respuestas en los versículos anteriores, posteriores, en libros distintos. Ya lo hemos visto, aunque sean autores diferentes, todo tiene una correlación muy importante y una armonía increíble. Aquí está refiriendo a todas estas cosas. ¿Cuáles son las cosas fundamentales para la vida? Es techo, vestido y alimento. Son las tres cosas que no te van a faltar. Inclusive han visto a personas que no buscan a Dios y sin en cambio tienen cierto alimento, tienen cierto vestido, tienen esto. Pero aquí te cuida mucho más Dios. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, no te va a dejar sin techo, no te va a dejar sin sustento. Pase lo que pase, vas a tener donde vivir, donde dormir, donde estar. No hay tal situación de que un día puedas buscando al Señor, no hay tal situación que digas, me quedé sin comer el día de hoy. Podrían recordar a lo mejor un versículo que llegan a decir, si las aves del cielo son alimentadas, ¿cómo no te va a alimentar tu Padre Celestial a ti? ¿Cómo no te va a dar el sustento, la comida? ¿Cómo no lo va a hacer? Si dio a su Hijo para pagar por ti, ¿tú crees que no va a hacer algo como darte de comer? ¿O darte un techo, darte un vestido? ¿Tú crees que no va a hacer eso? Hay que buscar a Dios primero. Hay que hacer su voluntad. Dice, serán añadidas las cosas, añadidas conforme a su voluntad. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Él sabe dónde debemos de estar, con quién debemos de estar. Él sabe si nos va a mover a algún lado o no. Dios sabe las cosas. Simplemente mediten en estos dos versículos. ¿Te quieres perder del banquete o quieres buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Y dice, todas estas cosas os serán añadidas. El mismo Dios te lo añadirá. No es de que tú lo busques, no es de que tú te esfuerces. Él mismo te lo dará. Él mismo lo añadirá a tu vida. Vimos en los pasos anteriores, de todos los versículos que hemos leído, seleccionamos algunos para que se memorizaran. En el paso 1, que fue el tema Jesús el autor de la vida, vimos 3 versículos: Juan 14:6, Juan 3:16 al 18 y Juan 1:12. Son 3 versículos a memorizarse. En el paso 2, que fue el tema Jesús el Cordero de Dios, fue un versículo nada más, que fue Primera de Pedro 2:24. De todos los que vimos, fue el seleccionado. En el paso 3, que el tema fue Jesús el buen pastor, el versículo seleccionado fue Juan, capítulo 10, verso 10. Son los versículos a memorizarse. Al final de cuentas vimos muchos, muy buenos, muy importantes,
pero esfuércense para aprenderse eso, para tenerlo en su corazón. En este tema del día de hoy de este estudio va a ser el paso 4 y el título es Está vivo, está vivo. Vamos a ver quién está vivo, ¿no? Si recuerdan, en el paso número 2 vimos que hubo un sacrificio, una muerte, alguien que se sacrificó para pagar por nuestros pecados. En el paso 2 vimos que alguien cargó nuestro pecado, cargó con todo y por su llaga fuimos curados. Vimos el sacrificio del Cordero de Jesucristo para quitarnos nuestros pecados, quitarlos. Cuando se quita algo, ya no le pertenece a la persona. Los pecados fueron quitados de nosotros y Jesús se los llevó. Y como lo hemos visto, ¿cómo se va a llevar nuestros pecados? Si nosotros abrimos ese regalo de la vida eterna. Si nosotros lo aceptamos, Él se lleva nuestros pecados. Y si no aceptamos el regalo, nuestros pecados siguen en nosotros para juicio. Él no los quitó para vida eterna. Pueden decir, pues sí, ya lo quitó, puedo seguir pecando, al fin Él ya me perdonó. Eso es con alevosía y ventaja. ¿Por qué? Porque si sabes que alguien ya pagó por ti, si sabes que has pecado y has sido perdonado, y tienes conciencia y empiezas a tener amor por Dios, no vas a pecar voluntariamente. Vas a evitar pecar por amor a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por ti. Y si lo haces con alevosía y ventaja, realmente entonces no has entendido nada. ¿Por qué? Porque no es que tengas la libertad para pecar. Es cierto que somos pecadores y seguimos día con día batallando, pero hay una diferencia, que si pecas, el Espíritu te redarguye. Si pecas, el Espíritu te dice, esto no es correcto. Empiezas a sentir el arrepentimiento y buscas a tu Padre y le pides perdón. Tal vez te puedas tardar algún tiempo. ¿Por qué? El Espíritu no te deja. ¿Por qué? Porque ya entendiste genuinamente que el pecar no te lleva a ningún lado. Que el pecar es un acto, ¿cómo lo podré deshebrar? El pecar puede ser involuntario, el pecar puede ser propiciado por alguien más, que te dejas influenciar por alguien más. ¿Por qué? Porque puedes decir, esa otra persona robó, hizo esto, pero tú tenías el conocimiento, tú ibas y fuiste tal vez parte de eso. Puedes pecar a propósito, como lo acabo de comentar. Pecas, al fin ya me perdonó. O sea, el pecado tiene distintas variantes, por así decirlo, para que no se centren en, el pecado solo es robar, matar y desobedecer. No, el pecado va mucho más allá. Pero ¿cómo puedes ir distinguiendo el pecado? Yendo a la palabra de Dios, yendo a buscar lo que es la palabra de Dios. El pecado fue puesto en nuestro Señor Jesucristo y fue pagado a precio de sangre. Y en este tema vemos que dice, está vivo. O sea, alguien está vivo. ¿Y quién más puede ser el que está vivo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue crucificado por nuestros pecados. Era un domingo por la mañana, después de la crucifixión de Jesús. Y de repente se rompió la tranquilidad del momento. Vamos a ver qué aconteció, que se rompió la tranquilidad de ese momento. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 28, del verso 1 al 4.
Mateo 28, del 1 al 4. Dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Vimos que un ángel descendió y rompió la tranquilidad del lugar. Ahí las mujeres fueron a ver al sepulcro temprano, fueron las primeras en ir. Normalmente las mujeres tienen eso en su ser, los detalles para ir a hacer cosas. Normalmente las mujeres están dispuestas a hacer ese tipo de situaciones. Y precisamente por tener la iniciativa de hacer algo, si se dan cuenta y analizamos, ellos tuvieron el privilegio de poder escuchar y tener cierta información que sus propios discípulos de nuestro Señor Jesucristo no lo tuvieron, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver qué le dijo el ángel a las mujeres. Continuamos leyendo hasta el verso 6. Dice, mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Si se dan cuenta, por esa iniciativa de las mujeres que tuvieron una interacción con un ángel. Y el ángel les comentó algo maravilloso. O sea, ven la importancia de buscar, de hacer. ¿Por qué? Porque ellas fueron al sepulcro. Ellas fueron antes que cualquier otra persona y tuvieron el privilegio en este evento de que un ángel les dijera. Tal cual les dijo eso, que ese va a ser el versículo que nos tenemos que aprender en este estudio. De todos los que vamos a ver, ese versículo va a ser Mateo 28, del versículo 5 al 6. Porque dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, o sea, que no tengan miedo. No tengan miedo porque ha habido un acontecimiento increíble. No temáis. ¿Por qué? Porque ellas pueden tener cierto tipo de miedo de que alguien tan imponente pueda estar ahí, ¿no? Dice, porque yo sé que buscáis a Jesús, el ángel con el conocimiento, yo sé que vienen a buscarlo, ¿no? Medítenlo. Dice, vienen a buscarlo, ¿no? Dice, el que fue crucificado, el que fue muerto en el momento, ¿no? Dice, no está aquí. El ángel está declarando, él ya no está aquí, ¿no? Dice, pues ha resucitado. Quiere decir, volvió a la vida, volvió a regresar, ¿no? Dice, como dijo. Ahí está diciendo el ángel, no está diciendo, yo te estoy diciendo que esto, el otro. El ángel mismo está diciendo que el Señor Jesús lo dijo. Dice, como dijo. Ahí le está dando el honor a quien honor merece. O sea, ahí le está diciendo que son palabras del mismo Jesús. El mismo ángel no se está atribuyendo, yo vine, hice y esto, el otro. Como suele pasar, que se llegan a hacer ciertos eventos y luego yo. Sin en cambio, el ángel, con todo respeto, dice, como dijo ¿quién? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, que iba a resucitar. El ángel invita a las mujeres, dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Así como que normalmente la condición de los humanos incrédulos, simplemente el ángel dice, vengan y vean que ya no hay nadie, que ya no está,
vean. ¿Por qué? La está invitando a que sean testigos de que ya no hay nadie, ¿no? Él está vivo, ¿no? Aunque se sorprendieron, Jesús ya les había dicho que iba a morir y resucitar al tercer día. Y esto es lo que deben hacer siempre todos nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios. Aquí nos quedamos que el ángel le dijo, como dijo, ¿no? Ok, tenemos que ir más allá. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Como dijo. ¿En dónde dice eso? ¿No? Vamos al mismo libro de Mateo, pero vamos a ver el capítulo 16, versículo 21. Revisemos tantito. Así es como tenemos que comprobar las cosas, ver de dónde dice o cómo sale, ¿no? Mateo, capítulo 16, verso 21, nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí vimos la comprobación de lo que está en las escrituras, de lo que el ángel le dijo. Con estos dos versículos pueden darse cuenta lo que acabamos de decir hace rato. La Biblia se interpreta a sí misma. Es un ejemplo sencillo donde hilamos dos versículos, donde dice como dijo, y no nos quedamos ahí, y vamos al otro, como lo dijo, acá de este lado, en este versículo. Realmente ahí vemos que la Biblia, cuando hace alguna declaración, alguna pregunta, alguna situación, en otro pasaje de la Biblia está la respuesta a ese pasaje, a esa interpretación o a eso que se escribió. Toda la Biblia tiene la respuesta en sí misma. No tenemos que buscarla nosotros de creer, ay, es que creemos que nada más le dijo porque sí. No, se dice por algo y por una razón. Cada letra que está aquí es inspirada por Dios y cada letra tiene su valor en la palabra de Dios. Cada letra es importante, cada versículo es importante. Sea lo que sea el contenido, es muy muy importante si se sabe discernir, si se sabe buscar, si se sabe que es un banquete, y en los banquetes hay de todo, y puedes seleccionar ciertas cosas acorde a tus necesidades. ¿Por qué? Porque aquí viene todo lo que puedas encontrar. Aquí, como vimos, Jesús ya le estaba declarando, dice, les declaró a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Dice, padecer mucho. Y vean con atención cómo dice, de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué les digo? Pongan atención y mucho ojo. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo de quiénes iba a padecer. Pueden decir, pues los escribas, bueno, los ancianos, los viejitos, ¿no? Pueden pensar así, ¿no? Pero dice, de los principales sacerdotes también. Está diciendo de personas que tenían cierto conocimiento de las escrituras. Y digo cierto conocimiento porque realmente no era un conocimiento genuino, no era un conocimiento profundo. ¿Por qué? Porque si realmente, como lo hemos visto, si lo tienes de conocimiento nada más por conocer, por encimita, vas a errar como ellos. ¿Por qué? Porque ellos no buscaron el conocer a Dios en espíritu y en verdad. No buscaron fervientemente en espíritu y de corazón. Vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque no interpretaron bien las escrituras. ¿Por qué? Porque si hubieran conocido realmente lo que está en las escrituras,
sabrían que Él era el Mesías, sabrían que Él era Jesús, el Hijo de Dios. Pero más sin en cambio, como lo vemos en los versículos, ellos prefirieron otro tipo de situaciones, otras cosas, antes que creer que Él era el Hijo de Dios. Por eso es tan importante, y gracias a Dios que nos permite este estudio, y gracias a Dios que nos permitió tener este nombre de conociendo al Dios verdadero. Realmente, si lo estamos viendo y analizando, en muchos lados está mencionando la falta de conocimiento, la falta de conocimiento y la falta de conocimiento. Ahora podemos ver muy claramente por qué nos dice medita de día y de noche. No es como que, si quieres medita, o si quieres hazlo de día y de noche. ¿Por qué lo dice? Porque es tan importante, es tan extenso, es tan complejo, que necesitamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vean, aquí dice los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y declaró, sí, voy a ser muerto. ¿Por qué? Para pagar por los pecados. Pero él mismo declaró, dice, y resucitar al tercer día. O sea, él mismo dijo, voy a resucitar, y dijo, al tercer día. Él mismo lo dijo, ¿no? Y aparte de todo eso, no es que solo haya resucitado, vamos a ver qué más pasó. Acompáñenme al libro de Hechos, del capítulo 1, verso 9. Vamos a ver qué más pasó, aparte de su resurrección. Una de las cosas, porque pasaron varios acontecimientos, pero ver todos es mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen Hechos, capítulo 1, verso 9 al 10. Hechos 1, verso 9 al 10. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Vale? Aquí estamos viendo que el mismo Jesús fue alzado al cielo. Estamos viendo que hubo testigos que lo vieron ascender al cielo. ¿Por qué? Porque está diciendo, y lo ocultó de sus ojos. Le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. ¿Vale? Ellos estaban con los ojos puestos arriba, quedando maravillados, quedando porque es un evento, wow, nuestro maestro lo vimos ascender al cielo. Y dice, y entre tanto se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Pues alguien más se acercó. Dice, no, pues se acercaron dos varones con vestiduras blancas a ver el mismo evento. Pero vamos a ver qué más pasó, o qué nos promete aparte de ascender, ¿no? Vamos a ver el versículo 11, ¿no? Dice, los cuales les dijeron, estamos hablando de los varones, dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí le está declarando estos varones con vestiduras blancas, le están diciendo a ellos, así como lo estás viendo ir, así va a regresar otra vez. Ahí está diciendo prácticamente que aparte de que se fue al cielo, Él promete regresar. Hay una promesa de que Él va a volver otra vez aquí, a esta tierra. Va a volver de nuevo. En esta primera ocasión vino para enseñarnos, para instruirnos en su ministerio cuando estuvo enseñando a sus discípulos, a sus apóstoles. Pero ahí dice que va a venir otra vez. Los varones con vestiduras blancas declararon que así mismo como subió, va a venir otra vez. La resurrección de Jesús es un evento único en la historia del mundo, tan extraordinario que a muchos les parece increíble. Realmente
puede ser increíble. ¿Por qué? Porque no es común que las personas resuciten, ¿no? Normalmente cuando llegan a pasar eso es porque los médicos les inyectan sustancias, los reviven, los reaniman cuando tienen ataques al corazón o alguna situación médica, algo así. Pero realmente aquí lo increíble es que nuestro Señor dijo al tercer día, Él puso un tiempo, se voy a hacer muerto y al tercer día voy a resucitar. Él puso un tiempo, nuestro Señor Jesús, y el tiempo de 3 días, hay varias cosas que acontecieron en esos 3 días en el mismo, que posteriormente vamos a ir viendo en los estudios próximos, pero Él mismo puso un tiempo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver qué nos dice Romanos 1:4 acerca de esto, de este evento. En Romanos 1:4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Eso nos dice Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Porque realmente se dieron cuenta, si lo recuerdan en la crucifixión, llegan a decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios, cuando ya agarran y hacen lo que les correspondía, ¿no? Y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es la importancia de Jesús cuando fue declarado, ¿no? Y podemos decir, ¿qué importancia tiene para nosotros saber que Jesús resucitó de los muertos? Tiene mucha importancia, porque no solo es saber de que, sí, resucitó, qué padre que resucitó. No, pues tiene una gran relevancia. ¿Por qué? Porque está cumpliendo algo que Él mismo dijo, está cumpliendo algo que en las profecías ya estaba escrito, que el Mesías iba a venir, iba a padecer. Es un evento increíble la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es tan increíble porque es una persona que vino que está en cuerpo humano, Dios mismo está en cuerpo humano, que prácticamente nos está declarando lo que es la muerte, nos está declarando la resurrección. Él mismo con sus propias palabras está diciendo, yo vine, yo pagué por ustedes, morí y resucité. Y al resucitar, no solo nos dijo eso, nos dijo que hay vida eterna. O sea, es un contexto muy amplio, que no solo se queda en la muerte, sino que hay algo más que solo la muerte, ¿no? Y tiene mucha importancia para nosotros, ¿no? Y si nos podría afectar, sí o no, pues sí nos podría afectar, porque si no hubiera resurrección, ¿qué pasaría, no? Como muchas personas hay que no creen en la resurrección, no creen en la vida eterna, no creen en muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Podemos hacernos preguntas. Bueno, pues como pasó hace mucho tiempo, ¿cómo podemos estar seguros que resucitó o no resucitó? ¿Y qué pasa si no resucitó? Porque hay ciertas situaciones que complot y no sé qué y tantos inventos que ya dicen, es que no resucitó. ¿Por qué? Porque Él fue muerto de una manera sanguinaria completamente. Imposible que alguien pudiera vivir o sobrevivir a ese castigo, ya que sabemos que los romanos eran expertos en hacer este tipo de situaciones, de la crucifixión. O sea, era imposible que alguien pudiera vivir a eso, o resucitar, como se dice. ¿Y qué pasaría si no hubiera sido eso? Acompáñenme al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15. Vamos a ver qué pasaría si Él no hubiera resucitado. Primera de Corintios 15:12, verso 12. Nos dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos,
Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, si realmente no hay resurrección, pues nadie resucita. Y por automático dice, entonces tampoco Cristo resucitó. O sea, ahí está diciendo así como que pues, si no existe resurrección, pues entonces ¿por qué Él sí resucitó? ¿No? Sí. Nos brincamos hasta el verso 17 del mismo capítulo 15. Dice, y si Cristo no resucitó, vana fe, nuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces aquí está diciendo, si no resucitó, entonces no tiene caso el ver de los pecados. Entonces los pecados siguen, seguimos cargándolos. Entonces es vana nuestra fe, porque entonces creeríamos en algo que no existe. Ahí está haciendo como este tipo de preguntas que dices, bueno, si no existe, entonces ¿para qué estamos haciendo todo eso? Pero nos estamos dando cuenta que esto de la fe, esto del espíritu va más allá. ¿Por qué? Porque se siente, las vidas son cambiadas, son transformadas. Hay algo que está más, ¿no? Hay gente que no cree que todos resucitarán algún día. Vamos a ver, nos brincamos en el mismo libro de Corintios, ahora vamos a ver el verso 32. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, realmente ahí está diciendo claramente así, debatiendo con alguien, es que no hay resurrección, no hay resurrección. Bueno, pues si no hay resurrección, entonces ¿para qué batallé con fieras? ¿Para qué hice esto? Pues entonces vámonos a la perdición. Si no hay tal cosa de resurrección y no pagaron por nuestros pecados, pues entonces comamos y bebamos y ya no hagamos nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues, no va a pasar nada, ya la vida se acaba, no pasa nada. ¿No? Y así es como muchos creen, y demasiadas personas que conocemos creen, no, pues ya hice lo que hice, ya viví, ya comí, ya bebí, y ya, simplemente ya me muero, ya terminó todo, ya, adiós con todo. Tristemente muchas personas ven eso, y tristemente muchas personas que son realmente religiosas piensan también lo mismo, que con la muerte se acaba. Tan religiosas que no se dan cuenta que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que Él es la vida y que nos da vida eterna. Y si Él mismo no está diciendo que hay vida eterna, pues entonces vida eterna nada más para Él mismo. O sea, no tiene sentido que nos diga vida eterna si es vida eterna para Él mismo. Dijera, pues tú tienes vida eterna y nosotros qué. Si en cambio nos está diciendo vida eterna para todos los que quieran, ¿no? Y así mismo dicen, nunca les parece que van a rendir cuentas, hayan hecho lo que hayan hecho, pues ya me muero, ya se acabó, ya no piensan que van a rendir cuentas a Dios después de la vida. Quieren vivir sus vidas a su manera, sin pensar en las consecuencias. Tristemente muchas personas están en esa condición. Vamos a ver qué nos dice Juan al respecto de eso. En Juan capítulo 5, vamos a ver Juan capítulo 5, versos del 28 y 29. Juan capítulo 5, versos del 28 y 29. Nos dice, y son palabras de nuestro Señor Jesús, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Son palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo. Si vamos viendo, muchas de las cosas que están escritas en la Biblia se han cumplido. Muchas cosas que dicen los profetas se han cumplido.
Y aquí son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él dijo que resucitó y se cumplió, así mismo también está diciendo que va a haber una resurrección. Dice, y oirán la voz. Dice, vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros, ya está hablando de personas que están enterradas en los sepulcros, dice, oirán su voz. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Hablando de la resurrección, volverán a vivir. Dice resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Pues ahí realmente está dando dos condiciones nada más. Los que hicieron lo bueno, los que aceptaron el regalo, los que buscaron a Dios, a resurrección de vida, y los que prefirieron, como lo vimos, ya puedo hacer lo que se me da la gana, puedo ir a mis cosas, puedo dar mis prioridades, van a ir a la resurrección de condenación. ¿Por qué? Porque la información la tuvieron las personas. La invitación, como se vio ahí, llegó a la persona. Dice, ve, invita al banquete. La invitación le llega a todas las personas. No hay persona que se pueda excusar de que no recibió la invitación, que no recibió un folleto, que no recibió una persona que les habló de Dios, que no le dijo, ese camino no es bueno, no es correcto. No hay persona que pueda excusarse, que pueda decir, no recibí la invitación, porque en el momento que sea que recibe la invitación, ahí mismo se están excusando, y en ese momento su conciencia les declarará, no quisiste asistir al banquete, no quisiste conocer a Dios, quisiste dar tus prioridades. ¿Y dónde puedes ir? La resurrección de condenación, ¿no? Si ustedes han visto el clásico, la clásica animación de las avestruces, cuando ven el peligro, meten su cabeza en un hoyo, meten la cabeza en el hoyo y piensan que con eso ya van a quitar el peligro. Pero ¿qué pasa si viene un animal que se lo va a comer y simplemente mete la cabeza en el hoyo pensando, ya con esto, ya cumplí, ya me escondí, ya me aparté? Pero al final de cuentas, si el animal viene, se lo va a comer. ¿Por qué? Porque realmente no hizo lo que tenía que hacer, solo se escondió, solo hizo una acción que creía que era bueno, que creía que con eso se iba a salvar, porque así pasa con las personas. Yo creo que me voy a ir al cielo porque me estoy portando bien. Yo creo que Dios sí me va a llevar porque hice esto, o ayudé a tal persona, o fui cada 8 días a la iglesia, y ya creen que con eso ya, como el avestruz, que creen que con eso van a cumplir y van a poder escaparse de las cosas. ¿Por qué? Porque lo creen a su manera. ¿Y por qué? Por falta de conocimiento, por no saber lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Muchos se saben la historia de Lázaro, ¿no? Jesús escuchó que su amigo Lázaro había muerto. Esa historia la saben muchos, ¿no? Vamos a ver qué nos dice en el mismo libro de Juan. Vámonos al capítulo 11, versos 15 y 26. Esa historia que todos la conocen porque es muy conocida, Lázaro, porque el mismo Jesús resucitó a Lázaro. Dice Juan, capítulo 11, versos 25 y 26. 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Vale? Hay uno que dice que ya estaba así, ¿no? Vamos al al capítulo 25, que sale María a su encuentro y dice, le dijo Jesús a María, ¿no? Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Este versículo, quisiera que lo anotaran para que también se lo memorizaran, que es Juan capítulo 11,
versículo 25 al 26, porque es una declaración de nuestro Señor Jesucristo, que le está diciendo a la persona que le salió el encuentro, ¿no? En la historia, va desde el capítulo 11, todo el capítulo 11 hasta donde llegamos, ¿no? Donde ya le sale al encuentro, y el mismo Jesús le declara: yo soy la resurrección. Él mismo está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Él está diciendo, no tan solo resucitar, sino también que Él es la vida, la esencia de la vida. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque va a vivir en el Espíritu. El cuerpo va a morir, pero el Espíritu va a estar vivo, va a estar vivo. Dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí es una controversia, pueden decir: ay, ¿cómo no vamos a morir si todos morimos? Está hablando del espíritu, no del cuerpo. El cuerpo muere, pero el espíritu no. Aquí es una declaración que tienen que meditar para que vean la importancia de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y le termina preguntando lo mismo que hemos visto: ¿crees esto? ¿Realmente creen eso? Es creer que Jesús es la resurrección y la vida, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando Lázaro se levantó de los muertos, muchos creyeron en él. Muchos creyeron al momento por emoción: wow, resucitó esto, el otro. Pero después se les pasó. Muchos creyeron genuinamente porque vieron el evento que aconteció con Lázaro. Después de 4 días resucitó a Lázaro. Después de 4 días. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen el conocimiento y nada más quieren sus propias cosas? Acompáñenme al mismo capítulo de Juan 11, perdón. Ahora vamos a ver los versículos 45 al 48. El 45 y 48 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Realmente volvemos a ver que ellos nada más buscaban sus propias cosas, buscaban su propio ego, su propio poder, buscaban sus propias cosas. ¿Qué haremos? O sea, imagínense, en el milagro de la resurrección de Lázaro, en ese mismo día planearon el complot cuando reunieron el concilio para ver qué hacían, porque hacían muchas señales, ya se les estaba saliendo de control a ellos. ¿Y qué planearon? Ver la forma de cómo matarlo, cómo deshacerse de él. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. No vieron el banquete que estaba delante de ellos, no vieron que tenían al mismo autor de la vida frente a ellos, no se dieron cuenta, estaban ciegos por poder. ¿Por qué? Porque ahí le está diciendo que prácticamente, dice, hacía muchas señales. Dice: y si los dejamos a todos, todos creerán en él. O sea, ¿qué quiere decir? Querían la fama, querían la popularidad, querían que las personas los vieran a ellos como el todo. Sin en cambio, ven su propio poder ellos mismos, ¿no? Si recuerdan, en el paso 1 vimos que Pablo estaba en Atenas viendo a sus dioses de los atenienses, ¿no? Vamos a recordar que seguía más, aparte de que Pablo vio que tenía muchos dioses. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 17, verso 30 al 32. Hechos 17, versículo 30 al 32.
Vamos a ver qué más aconteció en ese momento. ¿Vale? 17, 30 al 32. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ahí nuevamente Pablo vivió esa parte. ¿Por qué? Porque muchos no creían en la resurrección y otros se burlaban. ¿Cómo vamos a resucitar? No creyeron ahí prácticamente, ¿no? Y ahí mismo está diciendo que está un día, dice, se ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, todo va a llegar un día en que todo va a ser juzgado. Cristo mismo será el juez cuya autoridad fue establecida cuando Dios lo levantó de los muertos. Y como siempre muchos se burlan, muchos no creen. Y son preguntas válidas, ¿no? Y podemos hacérnoslas. Creo que Jesús da vida eterna. Nosotros al estudiar y meditar podemos responder esas respuestas. Creo que ha resucitado. Creo que Jesús da vida eterna. Creo que seré resucitado después de mi muerte para vida eterna o para condenación. No es suficiente solo saber si hay resurrección, sino hay que creerlo, como lo vimos anteriormente en los versículos pasados. Así que algo grande espera a los que han creído en Jesús. Acompáñenme al último versículo que vamos a ver en 2 de Corintios 4:14. Vamos a ver qué es lo grande que nos espera. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 14. 2 de Corintios 4:14. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, vamos a ser resucitados para que estemos en la presencia de Dios, juntamente con todos los que han creído en Él. Vamos ahora brinquémonos al versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí está diciendo algo muy, muy interesante. Las cosas que no se ven son eternas y las que se ven son temporales. Podemos resumirlo rápidamente que son temporales. ¿Por qué? Porque vivimos cierta edad. Antes vivían las personas hasta 100 y fracción de años, después a los 90, 80 años. Ahorita por la condición humana, el deterioro, la mala alimentación, todo, ya estamos viviendo 60 años, 70 años. O sea, realmente a eso se le llama que es temporal, solo vivimos un cierto tiempo aquí. Y ahí está diciendo eternamente. Ahí está diciendo que hay algo mucho más. ¿Y que es? Algo que no se ve, no podemos ver eso. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver, no lo podemos palpar, no podemos hacer muchas cosas. Pero realmente eso es más real. ¿Por qué? Porque lo declaró nuestro mismo Señor Jesucristo. Nos declaró en este libro tan maravilloso que nos dejó tantas cosas. Por la resurrección de Jesucristo podemos saber que hay algo más que una tumba esperándonos. Él fue el primero en ascender al cielo, pero no el último. Nuestra muerte será el paso a algo muchísimo mejor de lo que podemos imaginar. Es algo muy, 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 muy grande lo que nos espera.
Ahora la pregunta que puedo hacerles a todos ustedes: ¿cómo quieres presentarte después de tu muerte? ¿Quieres estar frente a Él como tu juez o como tu salvador? ¿Cómo quieres estar con Él? ¿Cómo quieres enfrentarte a Él? ¿Con regocijo, con alegría, o con un temor de que dices, la regué? Y va a ser tu juez, y lo que está ahí va a ser el juez, porque es un juez justo. Él va a dar a cada quien lo que le corresponde. Pregúntate cómo quieres enfrentarte a Él, como tu juez o como tu salvador. Llévatelo de tarea, medítalo. Llévatelo de tarea para que puedas ver eso. Y si puedes, y te animo a que lo hagas, lee todo el capítulo 11 del libro de Juan para que puedas recordar la historia de Lázaro en todo el contexto, todo el evento. Analiza cada detalle para que veas que no solo fue un evento de resucitó a su amigo, va mucho más allá, que por el tiempo no podemos meditar en cada versículo, pero traten de analizarlo y verlo. Así que oremos para concluir este estudio. Padre poderoso, te damos tantas gracias porque en este momento que entendemos que hay algo más después de la muerte, te damos tantas gracias que podemos ver que después de la muerte hay algo más. Tú eres nuestro Salvador. Podemos entender, Señor bendito, que si estamos en nuestros caminos, nos vamos a enfrentar un día al juicio. Y si no atendemos a tu llamado, si no recibimos la invitación, si no la aceptamos de corazón y no creemos, estarás como nuestro juez, porque tú eres justo y tú serás el juez de todos. Tú serás el juez del cual va a tomar todo lo que hemos hecho. A la verdad, realmente vemos que no podemos excusarnos, porque a todos nos llega la información. Te pido perdón, Señor bendito, si hemos seguido nuestro caminar. Te pido perdón si he decidido ir a ver mis posesiones, ir a ver mis compras, ir y darle prioridad a algo más que participar de tu banquete. Te pedimos perdón, Señor bendito, si lo hemos hecho. Te pedimos, Señor bendito, que nos ayudes de aquí en adelante a hacer tu voluntad, a participar del banquete que tú nos has dado por la gracia, porque es un regalo que nos diste, que no merecíamos, porque nosotros merecíamos la paga de nuestros pecados, la condenación eterna. La paga del pecado es muerte. Nosotros la merecíamos, pero tú la llevaste. Y vimos que estás vivo, que ascendiste y que vas a regresar y estás con nosotros. Gracias por aprender y estar en nuestra mente, en nuestro corazón, que estás vivo. Gracias, Señor Jesús, por mostrarnos tanto amor y por darnos tu palabra. Gracias por estar vivo. Ayúdanos a seguir amándote, todo conforme a tu preciosa voluntad. Y en nombre de Cristo Jesús lo oramos. Amén, amén y amén.